¿Alguna vez te has sentido atrapado por alguna enfermedad mental o discapacidad y te has preguntado en cómo seguir adelante? Así que quiero mostrarte cómo el estoicismo puede ayudarte a cambiar ciertas perspectivas de tu vida, transformando estos desafíos difíciles o muy tediosos en una vida plena y significativa. Quédate en este video para descubrir cómo. Cuando nos ponemos a hablar de discapacidad o enfermedades mentales, hay un sinfín de estas. Les puedo dar algún ejemplo de alguna persona que pues lastimosamente puede estar postrada en una cama o tenga que andar sí o sí en silla de ruedas. Esto es un ejemplo muy drástico, pero que sucede en la vida cotidiana. Puede ser que tú mismo conozcas a una persona que se encuentre en este estado y has de decir, entonces, ¿de qué me sirve ver este video si yo no soy? Pues te puede dar mucho a comprender a los demás. Y como les decía, ya sea que tú conozcas a alguien o pues tú puedas estar en esa situación, me imagino que alguna vez se te debe haber preguntado ¿por qué me está sucediendo esto a mí? O porque a mí no sé, de tener un sentimiento de culpa, de no sé, un sinfín de cosas por la mente. Les puedo decir de ansiedad, de estrés y demás. Y por ciertas situaciones de la vida logré comprender a una persona muy cercana a mí que estuvo en esta situación, por lo cual este es un episodio muy importante para mí. Mezclando lo de esta persona más lo mío, por darles un ejemplo de ansiedad, decidí adentrarme más en este mundo del estoicismo como en busca de algunas ideas o por así llamarlo, de una solución para todos esos malos pensamientos que me acorralaban y me hacían sentir como que culpable o no merecedor de una vida plena. Así que poco a poco indagando me adentré más en este mundo y empecé a ser más comprensivo conmigo mismo así como con otras personas. Y pues desde ese punto decidí emprender muchos caminos con tal de buscar mi mejor versión, así mismo como para poder apoyar lo más que yo pueda a esta persona. Lo más difícil fue cuando esta persona empeoró en su estado de salud y yo no estaba cerca de esta persona. Pero luego de un montón de sucesos, me adentré mucho más en el mundo de la psicología y de cómo reaccionar a ciertos eventos de la vida que te pueden cambiar. Empecé a entrelazar las enseñanzas de esta maravillosa filosofía con los sucesos de la vida cotidiana, incluyendo ya sea con algún trastorno mental o con alguna discapacidad, ya que esta persona me dejó muchas enseñanzas en las cuales puedo reflexionar el resto de mi vida y ver que el carácter, ese coraje, ese fervor que tú tienes por llegar a una meta o cumplir una meta, puede ser a veces mucho más influyente que tu estado físico o de salud. Sé que este video se puede malinterpretar muy fácilmente, pero es lo que es. Y pues de las cosas que les quiero dejar con este video es que a pesar de lo que estés viviendo, lo más difícil que puede ser, eso solo tú lo sabes, siempre puedes buscar una salida hacia cualquier problema. Recordándonos que el estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza viene desde adentro de cada uno de nosotros y que al aceptar lo que podemos y no podemos cambiar, podemos transformar nuestras vidas. El estoicismo pretende ayudar a las personas reales a vivir su vida de la manera más plena posible. Pero otra cuestión es si el estoicismo también puede ser de ayuda para los que se ven obligados a vivir, no solo a través de circunstancias difíciles, sino a lo largo de una vida permanentemente comprometida. Personas que están confinadas en una silla de ruedas, por ejemplo, o que luchan contra una enfermedad mental que las debilita. La respuesta parece que es un sí cualificado, al menos durante algún tiempo. La filosofía no es una cura milagrosa y no se la debería tratar como tal. Pues como nos estamos adentrando en el libro Cómo ser un estoico, el capítulo número 10, con el nombre de discapacidad y enfermedad mental, pues este maravilloso libro nos relata diferentes historias. Una de ellas impactantes de este capítulo es la historia de Larry Becker, que fue una persona que padeció de polio. La cuestión que como que su cuerpo empezaba a tener una parálisis, él no podía mover, le impedía la acción, a lo cual él mismo se quejaba que de las peores enfermedades o situaciones es cuando te impide parcial o totalmente el poder de acción, o sea, de movimiento. Cuestión que hubo un tiempo donde él estaba empeorando y le empezaban a abrumar muchas cosas que
antes eran habituales. Él fue profesor y él decía de que se sentía abrumado o sobrepensando a cada rato de qué sucedería en las clases si ya no puede como que llegar, subir gradas, bajar escalones, cosas por el estilo, porque como les comento, esta enfermedad iba empeorando hasta llegar a un punto de que a él le daba miedo bajar 4 escalones que habían en su despacho. Todo esto, se podría decir, lo empezó a llevar a un trastorno, empezó a desarrollar una fobia, por así llamarlo, por lo cual él buscó ayuda. Gracias a que él es una persona muy apegada al estoicismo y a toda esa analogía que esta persona le ayudó, que fue un psiquiatra, él pudo mejorar y entender ciertos aspectos. Por ejemplo, le dio una analogía que a mí me reventó la cabeza. Esto lo podemos también enlazar con la dicotomía del control del estoicismo, que es, le preguntó el psiquiatra a Larry, ¿qué es lo que estás temiendo ahorita o en qué estás pensando? ¿Qué no te deja tranquilo? Y él le dijo, no sé cómo voy a salir de tu despacho, pensando que solo habían gradas. Vino el psiquiatra, lo que hizo fue llamar a su secretaria y preguntar, hey, ¿habrá alguna rampa en la parte de atrás o de enfrente? No sé, para que él pueda bajar. La respuesta fue sí. Entonces el problema estaba solucionado. Luego vino que quizás a él le preocupaba lo de la universidad, que qué es lo que podía hacer como para seguir con eso, para seguir como con sus metas, que fue lo que estaba explicando anteriormente. Y pues el psiquiatra le respondió que si la universidad le podría construir alguna rampa, posiblemente. La mayoría de universidades hoy en día está adecuada o se están adecuando con accesos para personas ya sea en silla de ruedas o con ciertas discapacidades. Los que conocen la Universidad Don Bosco han de saber que hay un putero de gradas. Y aún así, yo me fijaba en personas que llegaban con ciertas discapacidades, ya desde muletas, silla de ruedas y demás, a estudiar. Y tú te quedas como, ¿cuál es el impedimento? A veces el impedimento son más tus pensamientos que ya la verdadera acción. Y pues entonces ya después con este psiquiatra que le empezó a dar otras perspectivas de sus problemas, le ayudó quizás como que a planteárselos en diferente manera. Larry diversificó algunos puntos acerca de las enfermedades, ya sea discapacidades o enfermedades mentales. Pues el primer punto se dirige a la dificultad de acción, a lo que les estaba llamando, que Larry mencionó de que de las peores enfermedades son las que imposibilitan tu acción, a la cual él dice de que hay que esforzarnos o aprender a cómo mantener la capacidad de acción aún en momentos difíciles. Eso se los puedo conectar como con el hecho de saber que esta ahí no está bajo tu control. Lo mismo que digo, la dicotomía del control. Si tú puedes o no puedes hacer algo, y si no lo puedes hacer, el por qué no lo puedes hacer. ¿Hay alguna otra manera de hacerlo? Y empezar a indagar o irse más profundo desde ahí. En el segundo punto, Larry dice que tenemos que concentrarnos en las capacidades y no en las discapacidades. Y con esto él nos dice que en lugar de decir no puedo hacerlo, digamos puedo hacerlo de esta manera. En tercer lugar, Larry nos menciona acerca de que debemos desarrollar un plan de vida. Esto con el fin de tener un guión, por así llamarlo, que podamos estar revisando y que a esto le sumemos el estado de estar consciente a que cualquier situación es cambiante, al caos, a la entropía. En cuarto lugar, debemos luchar por la armonía interna, que es una cuestión de intentar constantemente una armonización de los componentes de nuestro plan vital. Debemos armonizar nuestras experiencias espirituales y racionales, nuestros deseos y nuestras necesidades, nuestra razón con nuestras acciones. En quinto lugar, Larry nos advierte sobre los muros. Debemos reconocerlos cuando nos golpeamos contra ellos. Aún mejor es verlos venir antes de chocar con ellos. Aquí el truco consiste, según Larry, en saber cuándo abandonar, ni un minuto demasiado pronto, ni un minuto demasiado tarde. Para evitar los muros se requiere no solo que sigamos aprendiendo sobre nuestras capacidades a lo largo de la vida, sino también que determinemos que lo que parece un muro lo es en realidad. Si es una ilusión, entonces puede atravesarlo. Si no lo es, entonces tienes que rodearlo o cambiar completamente de dirección. Este punto está para un análisis muy profundo.
en el sentido de que dice debemos de estar preparados para los muros. ¿Qué son los muros? Los obstáculos que te puede presentar la vida. Esto los puedes saber posiblemente, digamos, si ya te han dicho que estás empezando con sobrepeso, puedes empezar como que a captar la idea de diferentes situaciones de la vida, por así llamarlo. Es como la intuición, por así decirlo. Entonces esto nos puede preparar para empezar a tomar cartas en el asunto y de quizás saber cómo actuar cuando estemos frente a los muros y choquemos, o saber decir no, mejor me retiro de acá o voy a hacer esto, como para él nos explica irse de lado, escalarlo o algo por el estilo. Y a esto se refiere a actuar de la mejor manera ante cada una de las situaciones sin importar lo difícil que esta puede ser. Porque ¿qué vas a hacer? Correr de ella e irte para otra ciudad si la situación más que todo va a estar en tu mente, no en esa ciudad. Entonces tienes que enfrentarla. Y en este análisis también nos dice el hecho de que al analizar estos muros veamos si son reales o falsos. ¿Y a qué se refiere? Muchas veces solo son creencias limitantes que tenemos nosotros y no una verdadera limitación a nivel física o mental. A veces puede ser desde el punto del miedo al fracaso, miedo a esto, miedo al que dirán y demás. Intentaré acordarme de Larry la próxima vez que crea haber topado contra un muro que muy probablemente sea una ilusión conjurada por mi egocéntrica imaginación. Luego nos empieza a relatar la historia de Andrew, que fue una persona que en su juventud, por así llamarlo, en sus 20s, sufrió de depresión. Y fue una persona que en base a esto se indujo mucho en el mundo del estoicismo, a la cual él nos dice, para empezar, dice que una de las cosas cruciales para las personas afectadas por la depresión es evaluar de manera constante tanto a sí mismas como su condición mental. Algo que el estoicismo enseña a cualquier persona es a evaluar propias reacciones y a reflexionar críticamente sobre cómo percibe e interpreta el mundo. Eso se los puedo poner en contexto, que quizás cuando tú estás sufriendo de alguna enfermedad mental, o en este caso como depresión que tenía Andrew, puede ser estrés o ansiedad también, enfocarse en eso que te está afectando para darle un análisis interno de saber las emociones que te provoca, cómo reacciona tu cuerpo hacia ello, puede ser de extrema importancia en la vida. Porque desde este punto puedes desglosar cada una de esas situaciones que te genera esto o estas reacciones mentales, por así llamarlo, para descubrir cómo poder evitar o cómo vencer estos muros. El arte de la vida se parece más al arte del luchador que al del bailarín. En este sentido, debes estar dispuesto y firme para enfrentarse a acontecimientos que son repentinos e inesperados. Toda esta frase también nos lleva a comprender lo que nos comparte Matthew, que básicamente el estoicismo le ayudó a comprender que todas estas situaciones que posiblemente lo hacían sentir mal, dándose ese análisis, lo pudo tomar en cuenta como que si fuera una pelea, por así llamarlo, una batalla, o como le llamaban bastante, un arte. A lo cual comparan el arte de un bailarín con el de un luchador. Y para dejar claro también esta parte de Matthew, no estoy diciendo que nada más en la reflexión puedes curar tu depresión. La verdad me gustaría que leyeran esa parte de este libro. Es muy extensa, por la cual no se las puedo leer todo en video. Voy a hacer un video de 50 minutos. Pero que también busquen ayuda de gente profesional. Y pues en la acumulación de todos esos bienes a favor de un logro, por así llamarlo, es donde puedes encontrar la solución de ello. Su testimonio destaca otros dos aspectos de la práctica estoica que son especialmente útiles para personas deprimidas. Uno de ellos de manera poco intuitiva. El primero es la insistencia de Epicteto en que miremos las impresiones, es decir, nuestra primera reacción ante lo que nos ofrece la vida, y nos demos cuenta de que en muchos casos no son lo que parece ser. Pensemos en el juego de los insultos de Irving. Lo que nos dice alguien es su opinión, que se puede fundamentar o no en los hechos. Que percibamos el comentario de alguien como insulto o no depende totalmente de nosotros, sin importar la intención de nuestro interlocutor. Alguien me llamó gordo, lo que ocurrió con cierta frecuencia cuando era niño. Bueno,
es verdad, es un momento de mi vida, lo fue. En tal caso, ¿por qué voy a ofenderme? ¿Qué significa que me sienta ofendido por un hecho? A la inversa, ¿no es verdad? Entonces, el tipo que me lanzó el insulto es infantil en su comportamiento y está equivocado en los hechos. ¿Cómo es posible que eso me hiera? En realidad es él quien pierde en la confrontación. Esto es lo que me propuso nuestro amigo Epicteto como un reto amistoso. Acércate a una piedra e insúltala. ¿Qué efecto vas a producir si un hombre escucha como una piedra? ¿Qué beneficio va a obtener el ofensor? ¿Te he enfadado? Es posible que sea para tu bien. Esto se lo decidí leer como tal y aparece en el libro porque es algo un poco confuso. De la depresión nos saltamos un poquito como a cómo reaccionamos, porque quieras o no, esto también puede generar diferentes cosas como estrés y ansiedad, que ya saben que esos son las tres peores enfermedades del mundo, por así llamarlo: estrés, ansiedad y depresión. Pues la cuestión que cualquier insulto, cualquier situación de la vida difícil o que tengamos que enfrentar puede llevarnos a estos tres puntos, y en esto nos está diciendo que muchas de las cosas es cuando percibimos ciertas cosas como reales, pero que a la vez las tomamos como que si fueran un insulto. Entonces esto nos puede cambiar totalmente el papel que estamos desempeñando, lo cual nos puede sumergir en depresión, ansiedad o estrés. Y aquí él nos dice de que si actuamos como una piedra que es sorda, si nos hacemos sordos ante este tipo de situaciones, pues ¿qué va a conseguir la persona que nos está ofendiendo? Nada. Y es más, como yo siempre he dicho, quien busca la manera de ofenderse para sentirse bien o sentirse en un pedestal, por así llamarlo, en verdad está bien. Y eso es algo que me ha sucedido, que cuando estoy confrontando a alguien, esta persona tiende a alterarse. Quieras o no, hay ciertos aspectos en el ser humano que es como que te dicen, hey, alerta, y eso te hace que el corazón te palpite, empieza a experimentar adrenalina y demás, ¿verdad? Pero en este caso, cuando es una persona que están teniendo una discusión o algo por el estilo y esta persona se está alterando, hay algo que es bien difícil de hacerlo, pero que si lo haces, créeme que ganas cualquier pelea así verbal. Cuando una persona te está ofendiendo, solo quédate callado, simple y sencillamente. Un buen rato, voltear por otro lado, algo por el estilo, y simplemente pregúntale como, ¿está bien o te sientes bien? Viéndole a los ojos, y te marchas de ese lugar. Créeme lo que a veces genera más estrés el hecho de intentar buscar la manera de cómo también ahuevar a esa persona para que esa persona quede humillada. Genera mucho más estrés eso que simplemente irse y ¿qué más da? Pelear con una persona nada más por cosas tontas. Si él quiere la razón, pues que tenga toda la razón. Yo lo que quiero es una vida feliz y plena. Luego, en otro punto que nos plantea Matthew acerca de cómo poder enfrentar ese tipo de cosas mentales, es el hecho de que el estoicismo lo indujo a comprender la visualización negativa. ¿Y esto en qué puede ayudar si nada más estás pensando lo malo? ¿Qué pasó con la ley de atracción? Que lo que piensas es lo que se hace realidad. Pues en este caso se ocupaba mucho la visualización de lo malo para perder el miedo, para empezar a pensar en cómo reaccionar ante ello, qué vamos a hacer, plan A, plan B, por así llamarlo. Y esto se puede traducir a que puedes imaginar en alguna meditación, desde el hecho de que te toca decirle a alguien que no, por ejemplo, si eso te cuesta mucho trabajo decir que no, poner tus límites, hasta el hecho de pensar o visualizar la muerte de un ser querido, de un padre, hasta tu propia muerte. Y en punto yo lo practiqué mucho y créanme que me ayudó bastante esa visualización de lo malo, prever lo malo, por así llamarlo, que también eran como lo llamaban los romanos, si no me equivoco, premeditatio malorum. No sé cómo se pronuncia el romano, pero así dice acá, que pues significa prever lo malo. Al visualizar acontecimientos negativos disminuye el miedo a enfrentarnos a ellos y nos preparamos mentalmente para gestionar la crisis cuando y si aparece. A esto también les puedo decir algo que a mí me ayudó mucho, va a sonar muy loco, que fue los baños con agua helada. ¿Qué es lo que sucede con estos baños? Pues tu cuerpo está como que no, ya salte, que no sé qué, puta, este lado, mierda, y así. Y tú estás básicamente que temblando y recibiendo ese shock de estrés, por así decirlo, estrés inducido, por así llamarlo. Y en el cual yo me ponía a pensar, va a sonar esto muy fuerte, pero me ponía a pensar
en la muerte de esa persona, y en ese momento que yo estaba como con ese estrés del agua helada también, cuando eso terminó sucediendo, créanme que lo primerito que hice era tomar un baño de agua súper helada. Eran como las 12 de la madrugada aquí donde vivo. Y verga, me estaba putas congelando, pero créanme que eso me quitó el shock que me dio la noticia y me ayudó a ponerme a conectar las cosas, pues porque básicamente tenía que hacer chingo de llamadas a esa hora. Créanme que me dio un putero eso. Séneca escribió sobre el autoconocimiento y sugirió que a veces somos el peor obstáculo para nuestra propia mejora. Vemos a dónde deberíamos ir, que es donde queremos ir, pero aún así no somos capaces de tomar la decisión y emprender el camino. Esto les puedo dar como un ejemplo, que a veces ya somos conscientes de algún problema que tenemos que enfrentar, de algún muro, pero no tomamos como que la iniciativa para solventarlo. A veces podemos huir de ese muro y a veces solo dejarlo ahí tirado como que nada ha pasado. Y a lo que esto nos alienta es a tomar riendas de nuestra vida, a tomar decisiones y hacer lo que debemos de hacer para llevar a cabo nuestra voluntad. No sé si realizaré progresos, pero prefiero la falta de éxito a la falta de fe. Y pues nos despedimos con esta última frase que la verdad es hermosa. Solo imagínense lo que nos induce. Esto nos induce a comprender el hecho de, digamos, no cumplir con una meta, pero que sigamos teniendo fe en nosotros, porque siento que mientras nosotros tengamos fe en que podemos conseguir algo, seguimos teniendo el chance de hacerlo. Y como una vez me lo dije y pues se ha convertido en una frase que se ha pegado a mí, ni recuerdo dónde chingado la miré, el único que no tiene oportunidad es el muerto. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este maravilloso video. Va a ser un video putamente largo, creo, pero con muchas enseñanzas. Así que espero les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan, comenten y nos vemos en el próximo maravilloso video.